aquellos que tienen su Biblia, vamos a Romanos capítulo 12. Pero quiero que ustedes tengan presente esto, hermano, que cuando el libro de Romanos, desde el capítulo 1 al capítulo 11, Pablo ha enseñado doctrina fundamental, presentando el problema universal del hombre, el pecado, la solución que Dios ha brindado al pecado para darle solución al problema del hombre. Y nos habla de la justificación, de la sustitución, y nos habla sobre la redención. Y bueno, pero todo esto, cuando llega al capítulo 12, comienza ya a hablar sobre los deberes de la iglesia. Ya va a hablar aquello que hemos alcanzado: salvación, redención, santificación, que hemos nacido del Espíritu. Y por lo tanto, cuando ya llega al capítulo 12, va a exhortar a la iglesia para meter en práctica y poner en práctica cómo vivir la vida cristiana. Y por lo tanto, nos va a hablar de una capacitación que da el Espíritu. Porque todo aquel que es nacido del Espíritu, después es enseñado por el Espíritu, guiado por el Espíritu, capacitado por el Espíritu, porque está siendo instruido por el Espíritu de Dios. Por eso cuando llega al capítulo 12, y va a comparar el vivir de la iglesia como un cuerpo. Y desde el primer versículo nos exhorta a no conformarnos a las cosas de este mundo. Pero vamos a leerlo del versículo 6, cuando habla de los dones. El versículo 6. Pero si usted lee del versículo 4, 5, compara el vivir de la iglesia como un cuerpo. Dice que somos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, aunque si todos pertenecemos a un mismo cuerpo, ¿no? Y todos los miembros nos pertenecemos unos a otros, dice en el versículo 5. Antes de empezar el 6, para entender cómo tenemos que funcionar. Amén. Y es importante que tengamos esto presente, hermano, que todos nosotros somos salvos solo por gracia, no por mérito ninguno. Y que los dones que Dios nos haya dado, los hemos recibido gratuitamente. Así que no hay mérito alguno en nosotros. No hay ninguna distinción en nosotros para que el uno se sienta más importante que el otro, o se quiera distinguir más que el otro. Porque ¿qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Dice el apóstol Pablo. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Dice también el apóstol Pablo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que nosotros nada podemos producir. Todo lo produce el Espíritu de Dios en nosotros. Versículo 6, ahora sí. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, subraya en su Biblia según la gracia, porque la capacidad para todos no es igual. No todos tenemos la misma capacidad, los mismos dones. Por eso el versículo 4 y 5 nos dice que aunque si somos muchos miembros, no todos tenemos la misma función, pero todos los miembros nos pertenecemos los unos a los otros como el cuerpo, ¿no? Un solo cuerpo. Esta es una función diferente a la del ojo, a la de la nariz, a la de la boca. Entonces, pero según la gracia, hay una cantidad de gracia que opera en cada uno de nosotros. Y mire, la gracia funciona de esta manera. La Biblia dice, a medida que tú te vas despojando de ti mismo, la gracia se va apoderando de ti. Porque Dios resiste al soberbio y da más gracia al humilde. Esa es la función de la gracia. Amén. La función de la gracia. La primera función de la gracia es darnos la fe. Porque Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. La gracia opera en nuestra vida empezando con la fe. Pero después la gracia va a ayudar a que esa fe crezca. Va a añadir dones. La gracia va a darnos crecimiento en Cristo Jesús.
la gracia por medio del Espíritu Santo nos va a revelar a Cristo. Entonces, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, y aquí ya va a hablar a funciones de ministros, amén, de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. De servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud y el que hace misericordia con gracia. Mire cuántos dones aquí el Espíritu de Dios va a suministrar a la iglesia de Cristo para que sepa vivir y funcionar y servir a Dios. Subraya en su Biblia versículo 7, servicio. Versículo 8, exhortación, el don de servicio, el don de exhortación. El otro, de reparte, el don de repartir. El otro, el don de presidir, preside. El otro, el don de misericordia. Ahí nomás vemos ya 4 dones. Y todos los dones son espirituales. Pero todo esto, hermano, hemos llegado hasta el versículo 8 a leer, ¿ya? Pero lo que él más va a exhortar, y yo espero que todos nosotros, a medida que vamos estudiando, si el Espíritu de Dios confronta su corazón y le hace ver alguna falta, aleluya, bendito sea el Señor, porque necesitamos cada día mejorar. Entonces, cuando se queda aquí en los dones, el versículo 9 empieza a hablar cómo nosotros tenemos que cultivar esos dones con virtudes que formen un carácter santo. Va a mostrar algo que supera los dones, porque la espiritualidad del creyente no depende de los dones. Y quiero un poco aquí detenerme, porque muchos le dan tanta importancia a los dones. Y gloria a Dios, porque los dones son una herramienta espiritual para servir a Dios. Una capacidad que viene de lo alto a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Y funcionan así, porque la Biblia dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Hay capacidades que Dios va a ir añadiendo, dando más gracia, amén, haciéndolo usted más útil a Dios, pero a medida de que usted se desprende de usted mismo, de su ego, de su yo, Dios va a añadir más capacidades divinas para su gloria. Él se va a glorificar en su vida y se va a revelar a su vida, y a través de usted va a ser una herramienta útil para Dios. Pero ahora, detenernos aquí a explicar estos dones rápidamente así. El de servicio, la palabra servicio en la lengua original quiere decir ministerio, ¿no? De servir, de estar ahí, y que está hablando con respecto a los que ministros, como dije antes, los que están adelante para presidir. Por eso comienza a hablar sobre la enseñanza, que es otro ministerio de los que hablan en Efesios 4:11, que el Señor mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores. Entonces, todo esto, evangelista, y estos 5 ministerios, habla de ministros, de gente que Dios ha llamado y que usted tiene que valorarlos, esos hombres, porque son un regalo de Dios para su vida. Entonces, la función de los profetas y de los apóstoles fue completar el canon bíblico. El Antiguo Testamento fue escrito por profetas, el Nuevo Testamento fue escrito por apóstoles. Y los apóstoles confirmaban las profecías de los profetas. Y de esta manera se cumplió cada una de las profecías que hablaban del centro de la Biblia, que es Cristo. Pero después Dios dio nuevas revelaciones a los apóstoles con respecto a la escatología,
que también se la dio a los profetas en el Antiguo Testamento. Y de ahí viene el Apocalipsis, vienen otras revelaciones. Ellos pusieron el fundamento bien en claro, pero de ahí los maestros, evangelistas y pastores comenzaron a edificar la iglesia sobre el fundamento que pusieron los profetas y los apóstoles, que Dios los usó. Amén. Trato de resumir así. Entonces, de ahí Dios añadió dones para su iglesia. Qué lindo, qué gloria, hermano. ¿Sabe que esto tiene que alegrar nuestro corazón? Porque Dios nos ha incluido en sus planes, en sus proyectos, en sus propósitos. Como dice Efesios 2:10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué gloria, hermano! Por lo tanto, la iglesia es conformada de gente que ha sido llamada con un llamamiento eficaz, eterno, hermano, que fue preparado en los cielos antes que el mundo fuese, desde la eternidad. Fuimos conocidos por Dios. Por eso la Biblia dice que a los que Él conoció, la Biblia dice que Él los llamó, los justificó, los santificó, los glorificó, ¿no? A los que Él ya conocía. Por eso le decía al profeta Jeremías: antes que tu madre te concibiese, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Qué lindo. Aleluya. Entonces, es así, hermano. Ahora, el don de exhortación. Muchos creen que la palabra exhortación quiere decir gritar y llamar la atención. Y no, la exhortación significa animar, levantar. Eso es exhortación. O sea, y hay hermanos que tienen ese don de saber levantar, animar. Aleluya. El que exhorta es alguien que tiene un don que tiene mucha sabiduría, porque sabe cuándo tiene que hacerlo, dónde tiene que hacerlo. No es algo que lo hace por hacer, no. Y siempre está dispuesto y tiene visión, tiene amor. Ninguno de estos dones funciona si no se desarrolla el amor. Porque Pablo dice, yo le voy a mostrar, cuando en 1 Corintios capítulo 12 habla de todos los dones, cuando llega al capítulo 13 dice, yo les voy a mostrar un camino más excelente, y habla del amor. Y va a presentar las virtudes que este amor trae. Este amor no viene solo, es el amor ágape. Y es un amor sacrificial, es un amor que no solamente busca lo suyo, sino que busca el interés de los otros también. Es un amor que no se irrita, que no guarda rencor, que ama, que sabe soportar al débil, perdonar. Por eso cuando él termina en el versículo 8, hablando de estos dones, y para que sean bien usados estos dones, lo que cuenta es el carácter, es la formación espiritual, el fruto que desarrolla el Espíritu Santo en el creyente. Porque de nada sirve, usted tiene que entender una cosa, que los dones son temporales. Los dones son temporales, solo nos sirven para aquí, en esta vida, poder servir a Dios. Pero lo que nos va a acompañar, por eso dijo Pablo, un día cesará todo, ya no habrá necesidad de predicar, ya no habrá necesidad de orar por enfermos, ya no habrá necesidad de nada de usar de estos dones. Las lenguas se acabarán, todo se acabará. Aún, pero lo único que nunca se va a acabar es el amor. Porque Dios es amor. Y el amor, y del amor es que sale el resto, nace el resto. Entonces, por eso es que cuando está hablando aquí de la exhortación, del que reparte con liberalidad, mire, el que tiene este don de repartir, es un hombre que tiene una capacidad y tiene un corazón bien generoso. Y sabe que ese es el medio, o sea, no da por dolor, no da por necesidad, no da porque siente lástima, no, nada de eso, no. El que tiene este don de repartir, por eso dice con liberalidad, tiene un amor, para que funcione bien él, tiene que estar gobernado por el amor de Dios.
no es egoísta, no es mezquino. Nada de eso hay en su corazón, sino que tiene una visión y tiene la sabiduría para dar. No da por dar, tampoco así. No es llevado de emociones, de sentimientos, pobrecito, no, nada de eso. Sino que usa el amor y la sabiduría de Dios para saber dar. Saber en quién va a sembrar, por así decirlo. Porque cuando se habla de este don, de repartir, se lo compara como una semilla, donde va a sembrar. Aleluya. Para que de ahí nazca algo nuevo. Y él se va a gozar. Gloria a Dios. Y mire, esta persona no es que busca algo a cambio, no es que lo hace por interés. No, el que tiene el don de repartir, se da a Dios y a los demás sin ningún interés. Sin ningún interés. Y es algo que la gente no lo entiende. Y la gente dice, pero tú imagínate, hasta incluso pueden hasta pensar mal de él y no le importa. ¿Pero por qué él tiene esa actitud? Porque tiene un don. No porque es Superman. No porque se distingue de los demás. No porque es más espiritual. No, es porque ha recibido ese don maravilloso. Y el que tiene este don de repartir, hermano, nunca está seco en su vida. Siempre está lleno, siempre tiene algo que dar. Sabe dar tiempo, sabe dar energía, sabe dar dinero, sabe dar de todo, hermano. El que tiene este don de repartir, tiene un corazón generoso. Y sabe que se convierte él como en una fuente para otros. Es como una fuente de riego así, donde otros reciben. Así es, mi hermano. Años atrás, me acuerdo cuando estaba sirviendo en Ecuador, una vez llegué a una ferretería, y mientras esperaba que me atiendan, empecé a silbar un corito, ¿no? Que estaba cantándole al Señor con un silbido, con una alabanza, ¿no? Y silbaba. Y me llamó el señor de la ferretería y me dijo, ¿usted está silbando un corito? Me dijo. Sí, le dije. ¿Usted es evangélico? Sí, le dije. Y empecé una amistad con él. Fui a comprar a la ferretería y me encontré con él. Y le empecé hablando que estábamos sirviendo a Dios en la isla Trinitaria. Y le conté un poco que estábamos abriendo una obra ahí. Y él me dijo, ya. Y le dije, pues tenemos 60 niños y 18 adultos, le dije. 60 niños y 18 adultos. Y empecé, a hablarle, ¿no? Sobre la obra. Y él me dijo, ya. ¿Y qué necesitan los niños? Oiga, yo no les pedí nada, oiga, yo fui a comprarle. Pero miren ese es el don de repartir. Me compró camiseta, me dijo, vente acá que te traigo cartones llenos de ropas, zapatos. Cuando llegué después a la isla, y después cada mes me decía, ven acá. Y me daba para llevarle a los niños. Oiga, ¿y sabes qué me decía? Me dijo un día, tuve un sueño, Héctor, en la que el Señor me decía que habrá para hacer puertas, ventanas, y que me dijo que consiga estas personas que trabajan en esto, y todo me enseñó en el sueño. Me dijo, y mire lo que es lindo, ¿no? Y yo lo escuchaba, cómo Dios lo prosperaba, cómo Dios le añadía más. ¿Y sabe cuál era su función dentro de la obra de Dios? Era repartir. Este era su don, su función. Como dice el versículo 5, no todos los miembros tienen una misma función. El versículo 4, no. Diferentes funciones. Este hombre después llegó a tener 2 ferreterías más. Llegó a tener otro negocio, pero no sabía la hora que llegue, fin de mes, para dar su cheque a la obra misionera, para regalar, para dar. Tenía un corazón así, ¿ven? Grandísimo. Y Dios le multiplicaba. ¿Sabe cómo funcionan las matemáticas de Dios?
Las matemáticas de Dios son muy diferentes a las nuestras. La nuestra es que si medimos las cosas y más bien quitamos y nos retenemos, y las matemáticas de Dios son al revés. Si tú quieres tener, tú tienes que aflojar, tú tienes que dar. Así funcionan las matemáticas de Dios. Son tan diferentes a las nuestras. Quiero que vaya conmigo para que usted vea que lo que digo no es mío, es palabra de Dios. Proverbios capítulo 11, versículo 24. Dice, hay quienes reparten y les he añadido más. Esas son las matemáticas de Dios. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Tremendo, ¿eh? No es palabra mía, es palabra de Dios. Así funciona este don de repartir. O sea, no está limitándose, sino que es una fuente de bendición para otros. Y si aunque si no tienen como él quizás piensa o tiene, pero no le importa, él da. Dice, hay quienes reparten y les he añadido más. Él siempre reparte. Este es el don de liberalidad, de repartir. Reparte. Y hay quienes retienen más de lo que es justo. Ay, no. Hay muchos que dicen, ay, no honran a Dios con sus bienes. Dice, ay, Señor, tú sabes esto, aquello. No dan, no ayudan ni a sus padres, no ayudan a nadie. Siempre viven reteniendo y se van a pobreza. Pero hay quienes reparten y les he añadido más. Entonces, acuérdense, Proverbios 11:24, no es mi palabra, es palabra de Dios. Entonces, el que tiene este don, tiene un corazón así. Siempre está buscando a quién repartir. Aleluya, a quién dar. Mis hermanos, son bastantes los dones. Yo, por el tiempo, me voy a enfermar hasta el versículo 8. Después seguimos las demás lecciones. Aunque si no hemos avanzado casi nada de lo que es del libro, pero estamos recién empezando Romanos capítulo 12. Amén. Y miren lo que dice, sigamos ahí. El que preside, el que tiene el don de presidir, dice ¿cómo? Con solicitud, o sea, es diligente. El que preside es aquel que sabe administrar. Y mire, eso se necesita en la iglesia, quienes tienen ese don de presidir. No todos pueden presidir, no todos. Entonces, las funciones de los ministros tienen que ver con todos estos dones, ¿sabes? Un ministro tiene que estar capacitado de parte de Dios. Y Dios lo va preparando y enseñando para servir, para exhortar, para repartir. Es una fuente, un ministro, para saber presidir también, hermano. Y tiene un corazón misericordioso. Aleluya. Mire, misericordia de la palabra griega mísero es miseria y cordia es corazón. O sea que el corazón de aquel ministro, aquel siervo de Dios, por su corazón pasa la miseria de la gente, de los otros. Siente misericordia, compasión. Y estos son dones que Dios los da en una medida de acuerdo a la capacidad, como Él lo quiere. Por eso dice aquí, según la gracia que nos es dada. Por eso que ninguno de nosotros, hermanos, se debe distinguir del uno del otro, sino que tenemos que ser conscientes que hay algunos que Dios le da una capacidad más, amén, que a otros. Pero no quiere decir que por eso se va a distinguir, va a ser mejor y va a querer aplastar al otro, no, porque por eso el fundamento para que funcionemos bien y vivamos bien como cristianos es el amor. Aleluya, por eso dice aquí el versículo 9, bueno, que va hasta el 9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Mire, 3 cosas importantes y que son personales. Y empieza, mire cómo es la palabra de Dios, la exhortación, para que nosotros podamos funcionar bien como iglesia y servir bien a los demás y ser útiles con los dones que
Dios nos ha dado. El fundamento es el amor. Y nos pide tres cosas. Tres cosas el versículo 9. Que el amor sea sin fingimiento, o sea, sin hipocresía. Sin tener un doblez en el corazón, en las palabras, en las actitudes. O sea, creo que uno de los pecados más terribles es la hipocresía, hermano. Judas vivió 3 años con Jesús, caminó 3 años con Jesús, pero fue un hipócrita. Y lo vendió con un beso. Tremendo. Lo traicionó con un beso. Por eso es que aquí lo primero que va a exhortar para que los dones de verdad sean útiles y cómo tienen que funcionar es algo personal. Lo primero que tenemos que limpiar en nuestro corazón, porque de ahí, si usted va a leer hasta el versículo 21, se va a ir expandiendo. Empieza con algo pequeño que tiene que nacer en nuestro corazón, pero de ahí se expande con las relaciones familiares, sociales, en comunidad, hermano, en todo, en trabajo, en iglesia, para que podamos funcionar bien con los dones. Versículo 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. 3 cosas tenemos, y estas 3 cosas empiezan, es un mensaje personal para cada uno de nosotros. Examinar nuestro corazón. Si logramos vencer estas 3 cosas en nosotros, vivir estas 3 cosas, amén, sin fingimiento, hipocresía aparte, egoísmo aparte, todo eso, y aborrecer lo malo. ¿Estás aborreciendo lo malo, sí o no? Y tercero, seguir lo bueno. Entonces, si nos proponemos en nuestro corazón alinearlo a obedecer esta palabra, hermano, qué lindo, vamos a ser útiles a las manos de Dios. Hermanos, hoy ha sido la introducción de un poco de dones. Y yo espero de todo corazón que nos quedemos en este versículo 9, hermano, examinando nuestro corazón. Si en verdad esto lo estamos cultivando. Porque necesitamos más que nunca cuidar nuestro corazón. Más que nunca cuidar nuestro corazón. Para vivir en pureza. Porque si aborrecemos lo malo y amamos lo bueno, no habrá hipocresía en nosotros, no habrá falsedad, no habrá queja, no habrá murmuración, hermano, no habrán tinieblas y los dones van a funcionar bien. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta introducción que hoy, Señor, hemos dado de tu palabra de los dones. Y todo empieza con nuestro corazón. Tú lo conoces, Dios. Tú sabes hasta qué punto, Señor, en nuestras almas estamos aborreciendo el mal. Estamos rechazando la hipocresía, la falsedad, la mentira, el odio y todo lo que es tiniebla, Señor. Tú sabes, Señor, si estamos de verdad siguiendo lo bueno y aborreciendo lo malo. Trabaja en nosotros, Dios. Trabaja en nuestras vidas, Dios, para poder, Señor, ser útiles en tus manos, para la gloria de tu nombre, Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén.